Hola, ¿qué tal? Primero les voy a mostrar lo que hace el programa y ahorita les explico el código. Es un programa que consiste en introducir la calificación de 5 alumnos. Es decir, primero me va a pedir el número de control y después la calificación. Entonces, me introduce el número de control. Vamos a hacer una cosa. Voy a modificar una cosita aquí. Mm, entonces voy a poner lo siguiente. Ahorita les explico. Mm, les explico. Ahora sí. Eh, bueno, ahora sí. Ejecuto el programa y quiero que vean lo siguiente. Dice, alumno uno introduce el número de control del alumno uno. Vamos a poner 4444. Y me pide pues el número de control y la calificación. Vamos a poner un 9. Y después me dice que el alumno 4444 no ha reprobado, pues la calificación es 9. Ahora alumno 2, vamos a introducir el número de control del alumno 2, 4445. Introduce la calificación, vamos a poner un 8. Me dice que ese alumno 4445 no ha reprobado, pues 8 es una calificación aprobatoria. Alumno 3, introduce el número de control, vamos a poner un 5. Y me dice que introduzca, me equivoqué, puse un 5 en vez de poner el número de control, pero no importa, vamos a poner un 5. Me dice que el alumno 5 ha reprobado. Ahora, introduce el número de control, el alumno 4, vamos a poner 4447. Y la calificación, un 5. Y me dice que el alumno 4447 ha reprobado. Alumno 5, introduce el número de control, 4478, y la calificación un 9 y me dice que el alumno 4478 ha reprobado. Así que simplemente este programa me va a decir cuál alumno ha reprobado y me va a decir el número de control de ese alumno aprobado o reprobado. Entonces es un programa pues muy sencillo. Vamos a comenzar. Vemos que como estoy utilizando ventanas emergentes, importo a la clase HotOptionPaint del método Java, perdón, del paquete javax.swing. Entonces aquí tengo declarada una variable llamada calificación donde voy a ir almacenando la calificación de cada alumno. Es de tipo entera. La inicializo en 0 porque es una costumbre buena inicializar las variables. Otra variable llamada numControl, esta es de tipo string. Aunque vamos a capturar números, estos van a ser considerados como si fueran simplemente cadenas de texto porque no vamos a hacer operaciones numéricas. O sea que es la misma que la declare de tipo string, no de tipo entera. Es decir, puedo declarar la variable en un control de tipo entera también, pero no vamos a realizar operaciones numéricas, así que por eso la declaro de tipo string. La inicializo en espacio en blanco. Declaro otra variable llamada reprobado de tipo boolean. Boolean es una variable que nos permite simplemente almacenar dos estados, el cual es true, que es verdadero, o false, falso. Simplemente nos dice si algo es o algo no es. Entonces esta variable la estamos llamando reprobado y inicialmente está en false. Quiere decir que estamos suponiendo que en el inicio no hay ningún reprobado. Entonces, un ciclo for que va a dar 5 repeticiones para cada alumno. Inicialmente está, pues la variable i comienza en 0. Quiere decir que este ciclo for se va a repetir del 0 antes de que la i llegue a 5, del 0 al 4. Y la i se va a ir incrementando en 1 en 1. Entonces, aquí les explico lo siguiente. Como les digo, vamos a utilizar ventanas emergentes. Para eso, la clase HotOptionPaint. Aquí estamos utilizando el método showInputDialog de la clase HotOptionPaint. Este método showInputDialog es para esas ventanitas, pero para que nos permita meter datos. Ya ven que esa ventanita, si observan, lo ejecuto. Esas ventanitas tienen esta opción que nos permite introducir datos, ¿sí? Entonces, estamos utilizando el método showInputDialog de la clase HotOptionPaint. Y esa ventanita va a decir lo siguiente. Va a decir alumno. Y aquí, bueno, inicialmente la i comienza en 0, ¿sí? Entonces va a decir alumno, esa ventanita, y le estamos agregando lo siguiente, i más 1, es decir, 0 más 1. Entonces va a aparecer alumno 1, si recuerdan esa parte.
Y después de eso da un salto de línea. Esto es para que en la parte de abajo aparezca lo siguiente, que es introduce el número de control. Entonces, después de eso, de que aparezca eso en la ventanita, introducimos nosotros el dato y estamos con el operador de asignación, estamos almacenando ese dato introducido en la variable numControl de tipo string. Aquí ustedes se preguntarán, pero ¿por qué aquí hay integer.parseIn y en esta parte no hay? Simplemente está el método de la clase JOptionPaint. Lo que sucede es que cuando nosotros tecleamos ese, aunque sea un número el que estamos tecleando con el teclado, vamos a suponer que yo capturé 8842. Vamos a suponer, aunque es un número 8842, va a ser leído como si fuera un string. Entonces, al momento de ser leído como un string y con el operador de asignación tratar de almacenarlo en una variable en un control, que ese tipo string, pues no hay ningún problema porque estamos almacenando un string en una variable de tipo string. Pero en esta parte, nuevamente, pues lo que va a hacer es que me va a pedir que introduce la calificación. Introducimos la calificación, vamos a suponer que pusimos un 9. Ese 9, aunque es un número, va a ser leído como si fuera un string. Y vamos a tratar de almacenar un string en una variable entera y ahí sí va a marcar error. Para eso tenemos que utilizar a integer.parseIn, al método parseIn de la clase integer. Y lo demás lo ponemos en paréntesis. Y así pues me va a convertir ese número, bueno, ese dato leído como string lo va a convertir en entero y no va a haber problema de almacenarlo en una variable de tipo entera. Entonces, inicialmente la i comienza en 0, aparece la primera ventanita que me dice alumno 0 más 1, alumno 1, y me dice introduce el número de control, y lo introducimos y lo almacenamos en la variable en un control. Después aparece otra ventanita que me pide que introduzcamos la calificación, y la introducimos en la variable calificación, no sin antes hacer la conversión. Luego vamos a suponer que pusimos una calificación de 8, vamos a suponer que pusimos una calificación de 5, entonces el if va a analizar, va a preguntar, ¿calificación es menor que 6? Introducimos un 5, ¿no? Como si es menor que 6, reprobado ya no va a ser false, va a ser true. True. Entonces, aquí hay una cosa, yo puedo poner así o puedo poner así, es lo mismo. Lo voy a dejar así. Aquí estamos diciendo que si reprobado es igual a true, es decir, que si la calificación, para que reprobado sea igual a true, calificación tiene que ser menor que 6. Entonces, si reprobado es igual a true, pues quiere decir que calificación es menor que 6. Entonces, si eso es, pues se va a ejecutar lo que está dentro del if. Y me va a aparecer otra ventana emergente, pero en este caso con el método show message dialog. No me va a permitir introducir datos, simplemente va a mostrar en pantalla el alumno y luego le va a agregar el número de control de ese alumno que está almacenado en la variable en un control y va a aparecer a reprobado. En dado caso que nosotros introduzcamos una calificación que no es menor que 6, pues se va a brincar al else y me va a mostrar que el alumno pues no ha reprobado. ¿Sí? Entonces, esto es la primera vuelta. En la siguiente vuelta pues la i se incrementa a 1 y pues nuevamente lo mismo. Me va a aparecer una ventanita que va a decir alumno, pero ahora 1 más 1, porque la i vale 1, 1 más 1, alumno 2. Y va a dar un salto de línea para que en la parte de abajo aparezca lo siguiente, en la parte de abajo la ventanita y va a aparecer introduce el número de control y lo introducimos y se almacena en la variable numControl. Ahora numControl va a tener el número de control de este alumno. El número de control del siguiente, del anterior alumno ya ha sido reemplazado con este nuevo número de control. Y vamos a introducir la calificación de ese alumno 2. Y nuevamente, pues esta nueva calificación va a estar aquí en la variable calificación. Va a reemplazar a la calificación anterior. Y con esta nueva calificación, pues vamos a ver cuál se ejecuta, si el if o el else. Vamos a suponer que introducimos un 8. Si calificación es menor que 6, reprobado es igual a true. Como no es así, no se ejecuta el if porque el if me dice que si reprobado es igual a true, se ejecuta el if y me va a aparecer que el alumno ha reprobado. Pero como no se cumple, se va a brincar al else y me va a aparecer que el alumno con ese número de control no ha reprobado. Y así pues como vemos. Como les digo, lo mismo dejar así o es lo mismo
dejar simplemente reprobado. Con esto estamos asumiendo pues que es más, quiero ejecutar para que vean que es exactamente lo mismo que yo dejé así de la siguiente manera. Introduce el número de control 1, 2, 1, 2. La calificación, el alumno 1, 2, 1, 2 no ha reprobado. Alumno 2, 1, 2, 3, 4. Vamos a poner un 5. Y me dice que el alumno 1, 2, 3, 4 ha reprobado. Y así vemos que es exactamente lo mismo. Entonces, esto es todo. Cualquier duda que tengan, me escriben. Chao.